Bueno, entonces, ¿qué estuvieron leyendo? Cuéntenme. Ahora vamos a partir de lo que ustedes leyeron. Estamos en Hechos. ¿Qué están terminando? ¿Qué estamos terminando? ¿El discurso de quién? Del pastor. Esteban. No, del pastor Esteban. De Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon. Todavía no lo llegaron a apedrear, estamos en la previa. Lo llevaron preso. Lo llevaron preso y le dieron la oportunidad o le preguntaron qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo Esteban en todo este discurso? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la tensión con Esteban? O con los cristianos. ¿Cuál era la tensión que se estaba generando en ese momento? Los cristianos estaban creciendo, estaban haciendo milagros, estaban propagándose y estaban proclamando que creían en Cristo, el Hijo de Dios, que por sí mismo sería una blasfemia. ¿Y qué creer en Jesús como el Hijo de Dios, qué desafiaba al sistema? ¿Cuál era el desafío que le traía al sistema? Porque, a ver, que haya alguien hablando milagros, que haya alguien haciendo milagros, que haya... No era el problema. A ver, había sido un problema antes, pero ¿cuál era el problema que traía esto? ¿Qué es lo que desafiaba? Le quitaban el enfoque al sacerdocio y al templo y todo el sistema religioso que existió hasta ese momento, que no había que seguir la ley, sino fe en Cristo. Este es el conflicto. Toda esta predicación de los cristianos, como diríamos hoy, le sacaba la chamba al templo. Todo este sistema de sacrificios, todo este sistema de pago, todo este sistema previo a Jesús, le daba trabajo o le daba sustento a toda esta gente. Y además lo que pasaba era que estaba como que era un terremoto, era un mover al cimiento de la fe judía que era el templo. Acuérdense que Jesús dijo, este templo lo voy a destruir, hablando de su mismo cuerpo, pero también profetizó la destrucción, porque el templo terminó siendo destruido. Entonces, todo este movimiento lo que traía era este choque con el sistema del templo, con todo este sistema de sacrificios, con todo este sistema religioso. Cuando Jesús dice, ya no necesitan ir a un lugar porque el Espíritu Santo que está, eso como que traía conflicto. Entonces, hoy estamos en esta parte donde Esteban hace referencia al templo, hace referencia a la construcción del templo, que David quiso construir casa, pero ¿qué pasó con David? ¿Qué le dijo Dios? No. ¿Por qué? Porque David había derramado demasiada sangre. Entonces, ¿qué? Y Dios le dijo, la verdad que yo no necesito una casa, porque yo habito en todos lados, pero David quiso como honra hacerle una casa al Señor. Entonces, Dios le dice que no, pero le dice que su hijo Salomón lo va a hacer. Pero todo entonces ahora entramos en el área de 2 Samuel y Crónicas, donde, ¿qué pasa? Se establece el lugar donde se va a construir este templo. Y es interesante porque no fueron a una gente de bienes raíces y le pidieron la mejor tierra, el mejor precio, sino que hay toda una situación en esta elección del lugar del templo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el tema, vamos a salir de acá, vamos a venir acá que va a estar así, y después vamos a aclarar esto. Entonces, síganme. Como diría un político en Argentina, síganme que no los voy a defraudar. También ese mismo decía, conmigo o sinmigo, ahí ya no. Pero vamos a ver, porque vamos a ver algo muy interesante en medio de todo esto, de entender el porqué la construcción del templo en ese lugar, pero en el medio nos vamos a encontrar con un problema. Un problema que a veces es común, que tiene que ver con la información que la Biblia nos da que no concuerda. Entonces tenemos la misma historia en 2 Samuel, esperen que voy a usar mi... no, para el otro lado. La misma historia en 1 Samuel, Hechos 7, 45, 47. ¿Quién lo quiere leer? Para que nos quedemos en ese... Estamos siguiendo donde quedamos la semana pasada. Alguien que lo tenga, si no voy yo. Es que yo no tengo acceso al internet en este momento. Ok. 7:45 al 47. A ver, ahí voy.
Dice, sin embargo, el Altísimo, seguimos con el discurso de Esteban, el 45 dice, después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí el tabernáculo, que ustedes estuvieron viendo un poco del tabernáculo la semana pasada, permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Ahí lo vamos a ver la semana que viene cuando Dios habla de que Él no habita en un espacio, pero le dio la posibilidad, la oportunidad a David de construir este templo. Y de ahí vamos a ver dónde y en qué circunstancias, miren, ahí lo tenía, en qué circunstancias se construyó este templo. Pero ahí hay un punto interesante en este discurso de Esteban, que Esteban les está explicando este encuentro o este choque entre la fidelidad de los hombres y la fidelidad de Dios. Entonces, lo que Esteban quiere explicar, o lo que Esteban quiere decir, es que el único fiel es Jesús. Porque David, con todo, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, fue un hombre pecador, cometió. Ayúdenme a recordar los pecados que conocemos de David. Mintió, adulteró, mató. Ya con esos tres yo creo que tenemos suficiente. Y todos los demás. A ver, como padre no fue el mejor padre. Acuérdense, esta semana ustedes leyeron esta historia de que la hija, de que el hijo, de que el otro hijo y de que ese hijo. ¿Se acuerdan una vez que vino Roberto Bautista que nos habló un poco de este problema familiar que generó David cuando lo echó a Absalón y nunca Absalón regresó, nunca tuvo relación con él? Entonces, David no fue una joyita, fue alguien con problemas. Y aún así, Dios le permitió, le dio esta gracia de poder construir esta casa. Pero al confrontarlo con Jesús, vemos que Jesús es la habitación de Dios. Es Dios con nosotros. Dice que Jesús es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces estamos en este momento de la historia donde, después de toda esta problemática con Absalón, David, por algún motivo, que ahora vamos a ver, decide hacer un censo. Entonces, ahora nos vamos a adentrar un poquito en eso, pero déjenme repasar un poquito el discurso de Esteban. Dice que la edad de oro, si ustedes hablan con cualquier judío, la mejor época fue el reinado del rey David. Esa fue la edad de oro. Fue la edad de la conquista, la edad del crecimiento, la edad del establecimiento del pueblo judío en la tierra prometida, aunque todavía le quedó mucho por conquistar, pero fue la edad de oro. Entonces David es como un ícono, es como alguien súper importante. Acuérdense cuando vino Guillermo y nos hablaba de todo el pesaje, de todo. David es parte de eso. Entonces, dice que los judíos que estaban confrontando a Esteban, lo que estábamos hablando, estaban preocupados con el templo y estaban acusándolo de subestimar tanto a las personas como a los lugares, a David, a todos los reyes y al templo. Pero Esteban les dijo la verdad, dice, ya que nunca la gente ha sido fiel, Jesús es el único fiel. La gente, incluso David, los mejores como David, son pecadores. Y la cercanía a Dios nace de un corazón que busca a Dios, no de una conducta que ellos ganaron. Entonces esto es lo que Esteban quería mostrar, es la búsqueda del corazón, no es el lugar, no es la conducta. ¿Qué pasaba con el sistema del templo? Se había como que minimizado a el pago. Lo más parecido a aquello que pasó es las indulgencias. ¿Se acuerdan? En un momento la Iglesia Católica comenzó con esto, bueno, para esto se paga tal cosa, las moneditas, que ahí vino Lutero y dijo, a ver, la Biblia no dice eso. Entonces lo más parecido a esta situación era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en ese momento, que, ¿se acuerdan que Jesús vino y dijo que la casa de mi padre no es una compraventa, no es una pulga, no es un tianguis? ¿Por qué?
Porque la gente había, esto es off the record, un poquito de historia, el tema era que había una moneda oficial del templo. Entonces, para comprar los pajaritos, lo que sea, había que cambiar, hacer el cambio a esa moneda. Entonces la gente que venía de fuera no podía pagar, no podía venir con euros y comprar con euros, no, tenía que agarrar la moneda oficial del templo. Ahí ya había una ganancia en el cambio, como siempre. Después tenía que comprar el pajarito, el becerrito, lo que fuera, para pagar por su pecado, para traer el sacrificio por su pecado. Entonces todo esto estaba muy comercializado, y eso es lo que Jesús vino a, no porque estaban vendiendo bling bling, digo, estaban vendiendo, ¿cómo se llama? Esta de las joyas. Paparazzi, no porque estaban vendiendo pay para ir a África, no, porque el sistema se había convertido en un pago. Entonces, eso es lo que vino. Entonces, eso es lo que estaba este nuevo movimiento, el camino, lo que estaba tratando de, lo que estaba viniendo en contra. Entonces, claro, toda la gente de este lado del sistema no quería que ese sistema se cayera. Entonces, quedamos con eso. Ahora, vamos a ver cómo se establece el templo en este lugar. Pero al ver el establecimiento del templo nos encontramos con algo que son dos historias que ustedes las van a ver en Primera de Crónicas, perdón, en Segunda Samuel 24 y en Primera de Crónicas 21, que no coinciden. Es la misma historia, pero en esta historia nada coincide. O parece que nada coincide. Entonces vamos a ver nos vamos a adentrar un poquito en el tema de la inerrancia de la Biblia. ¿Quién sabe lo que es inerrancia? Que no haya error. Que no hay error. Entonces, que la Biblia no tiene errores. Entonces, a ver, si la Biblia no tiene errores, ¿cómo nos encontramos con esto? Entonces, esto nos genera un problema. Porque si la Biblia no tiene errores, acá hay un error. Bueno, hay como 3 o 4 errores. Entonces, vamos a ver un poquito esta realidad de la inerrancia y cómo nosotros... ¿Por qué vemos esto? Me encanta porque Mark dice, mucha gente esto lo ve, yo puedo ser fui una de ellas, porque la verdad que yo nunca me di cuenta hasta hoy, yo no tenía. ¿Qué pasa? Uno lo pasa de largo, dice, no importa, a ver, lo importante acá es la salvación, lo importante acá es que Jesús resucitó y que claro que es lo importante, pero hay gente que se va a encontrar con esto y nos va a decir, pero acá ¿qué pasó? A veces nosotros, otro approach es que por ahí tenemos miedo, dice Mark Lanier, el que diseñó este estudio. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de encontrarnos con que, quizás la Biblia no es verdad. Quizás si esto tiene un problema, ¿qué pasa si hay otras cosas que yo creo que son verdad y no son verdad? Entonces, nos da miedo, entonces mejor, vieron, a veces cuando uno le da miedo lo deja ahí, no lo investiga por las dudas. Pero realmente tenemos que ver estas realidades, estas cosas que pasan, para poder tener una respuesta y poder entender si es importante o no es importante. Entonces, el tema acá, vamos a ver, dice, el propósito de la lección es enfocarnos en estos pasajes que son difíciles, porque muchas veces no concuerdan, y ver cómo trabajamos estos pasajes. Entonces, esto que vamos a ver hoy es un ejemplo de cómo nosotros, cuando encontramos estos pasajes que no concuerdan o que nos hacen ruido, ¿cómo puede ser que Dios haga esto si Dios es esto? Esas preguntas, ¿cómo Dios que es tan bueno permite? ¿Cómo Dios esto? ¿Cómo puede ser? Si acá no coincide, entonces ¿cómo yo sé que es verdad el resto? Si hay un error, vamos a poner que hay un error aquí, ¿por qué no puede haber un error en otra historia? ¿Por qué no puede haber un error en otros acontecimientos? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo trabajar con estos errores? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con estas situaciones que parecen no coincidir, parecen no ser reales, no ser verdaderas? Porque si esto dice esto y esto dice otro, ¿quién dice la verdad? Entonces, ¿vieron eso de que si esto no es, si esto no es, entonces nada es? ¿No? Cuando uno hace esas conclusiones, si esto no es verdad, si esto no es verdad, entonces nada es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a estas situaciones y cómo las resolvemos? Entonces, estos pasajes van a ser un ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar con estos errores o con estos problemas que podemos encontrar. Entonces, vamos a ver un poquito, dice, esta primera, si alcanzan a leer, dice que David
hace un censo militar. Entonces en 2 Samuel dice que la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban. En Primera de Crónicas ya vemos la primera diferencia. Dice que Satanás conspiró contra Israel y lo indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Primer problema es que en 1 Samuel dice que el Señor lo incitó a David, en 2 Samuel, mientras que en Crónicas dice que Satanás lo hizo. Vamos a dejarlo ahí. Segundo problema. Dice que al cabo, en la historia, si ustedes siguen leyendo, va Joab a desgano, porque Joab no estaba de acuerdo en hacer este censo, pero como David era el rey, dijo, bueno, lo tengo que hacer. Entonces va Joab, hace el censo y regresa. Y este es el informe que Joab trae. Dice que al cabo de 9 meses, 2 Samuel, y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 hombres que podían servir en el ejército de Judá, y en el ejército de Judá, 500.000. O sea que tenemos 800.000 por el parte de Israel y 500.000 por parte de Judá. Ahora, en Primera de Crónicas nos dice que después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército y en Judá 470.000. Pero Joab en esta cuenta dice que no contó a los de Leví ni a Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Entonces podemos decir que en un momento se cansó y dijo: no voy hasta Judá y Benjamín, ya me cansé, le paso esto, y que se deje de molestar. En criollo, ¿no? Porque no dice eso la Biblia. Entonces tenemos dos números que no concuerdan. Tenemos de un lado 800.000 más 400.000 y del otro lado tenemos 1.100.000 más 470.000, pero sin contar a 2 tribus. De las 12, 2 no contó. Segundo, a ver qué pasó acá. Tercero, dice que ¿a quién le compró la tierra? Entonces dice que, si seguimos leyendo, y ahora lo vamos a leer, dice que David se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal. ¿Por qué tenía que censar? Si su poder no se basaba en su ejército, sino se basaba en Dios. Entonces Dios le mandó a decir que lo iba a castigar por esta desobediencia. Entonces que eligiera. Entonces tuvo 3 opciones de elegir. Que hubiera una plaga, que hubiera hambre o que hubiera un ataque. Entonces David dijo, bueno, voy a elegir la de la plaga. Entonces hubo 3 días de plaga en el que murieron 70.000 personas, pero según nos cuenta la Biblia, en un momento David ve al ángel que estaba trayendo la plaga sobre Jerusalén y Dios le dice al ángel que pare. Entonces en ese lugar donde el ángel para el castigo es donde David va y dice, voy a comprar esta tierra para construir la casa de Dios. Entonces vamos a ver qué pasa, hay un problemita acá también. Entonces dice que Arauna, que era el dueño del lugar, se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y con el rostro en tierra se postró delante de él. Le dijo, Su Majestad, ¿a qué debo el honor de su visita? Dice, quiero comprarte la parcela y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo el pueblo. Ahora, en Crónicas dice, al ver Ornán, que David se acercaba, o sea, o es Arauna o es Ornán, o es Arauna Ornán, o es Ornán Arauna. Entonces ya tenemos 2 nombres diferentes acá. Que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo, véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, al fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Otra diferencia en los 2 textos. Y la última, creo que es, dice que, déjenme detenerme un poquito ahí, dice que al final de los relatos David compra una parcela de terreno, una era, para detener una plaga que ha estallado. Y aquí también se encuentra otra diferencia. Dice en
Segunda Samuel, que David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Y dicen Crónicas que David le dio 600 monedas de oro, o sea que o la compró por 50 de plata o por 600 de oro. Ustedes me dicen, Karina, que a mí no me importa todo esto. No hace al caso, no hace a la salvación, no hace a la redención. Entonces a mí este pasaje, que es, la verdad que no me afecta, que está bien, a mí realmente tampoco me afecta, porque no hace a mi fe. Pero hay mucha gente que está buscando estas diferencias para, gracias a estas diferencias, desestimar todo el resto de la Biblia. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener una respuesta. Ahora, ¿tenemos la respuesta a todo? No. Y a veces la respuesta más sincera es decir, la verdad, no sé. Si ustedes me preguntaban de esto la semana pasada, yo les hubiera dicho, la verdad, no sé. Pero como toda esta semana lo estudié, los puedo ayudar un poco a descifrar qué es lo que pasó en esto. Entonces, no siempre tenemos que defender si no sabemos defender. A veces la respuesta más sincera es decirle a alguien, la verdad, no sé, nunca había leído esto de esta forma. Yo había leído las dos historias muchas veces, pero nunca se me vino a la cabeza que era la misma historia y estaba mal escrita, estaba mal contada. Porque quizás no estoy leyendo la Biblia con esa intención de buscar lo que no está. Pero hay mucha gente que va a buscar a la Biblia con esta intención de decir, bueno, ¿cómo podés creer si acá esto que está diciendo acá no concuerda? Entonces, si esto no concuerda, ¿por qué lo otro va a concordar? Entonces, es muy bueno porque Mark nos está ayudando a cómo responder a estas cosas o cómo estudiar estas cosas. Cómo ir a la Biblia, cómo hacer ese approach y decir, bueno, ¿qué hago cuando tengo estos problemas? Entonces, dice, ¿cómo manejamos estas dificultades? Esta lección tiene un doble propósito. Uno es demostrar un enfoque para estudiar estos enigmas desconcertantes de la interpretación y el segundo es ver qué realmente pasó. Entonces vamos a enfocarnos en dos cosas. ¿Cómo estudiamos o cómo nos aproximamos a estos textos que parecen no coincidir? Y después vamos a ver qué en realidad pudo haber pasado. Ahora, ¿cuáles son los enfoques que podemos tener? Y es lo que yo les decía antes. A veces puede ser porque lo ignoramos porque no nos interesa, pero hay un factor que puede ser que tengamos miedo. Dice, ¿qué pasa si no hay una respuesta fácil cuando hay estas contradicciones? ¿Podríamos perder nuestra fe por esto? ¿Podría esto querer decir que toda la escritura es poco fiable y puede haber errores históricos en la narración de eventos claves como la resurrección? Entonces decimos, ¿será que hay otras cosas que tampoco están bien contadas? ¿Hay otras cosas que quizás no se dijeron como realmente pasaron? Entonces, lo que nos alienta, lo que nos dice Mark, es que podemos hacer esto. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, lo primero es ir a la palabra. Y a veces, a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces yo crecí con la Reina Valera en 1960, que era vosotros, y en Argentina no se habla con vosotros, estáis. Muchos de los versículos que yo memoricé de niña están bajo esta versión. Entonces, para mí es una versión que durante mucho tiempo fue la única versión que leí. Y uno no tenía tanto acceso antes, ¿no? Yo me acuerdo que la primera Biblia que compré, diferente a la Reina Valera, fue estando casada. Y nos salió no sé cuántas cuotas. Sí, porque no era algo accesible. Uno no iba. Y entonces, la primera Biblia de estudio que compramos con Esteban, nos salió su buen 6 meses de cuotas fijas, porque era tan cara que no era para, a ver, los dos estábamos recién casados, yo por ahí ahora me saldría, pero no era tan accesible. Ahora ustedes tienen en el teléfono, en español creo que la Biblia tiene como 60 versiones, en inglés ni les digo. Entonces, en la computadora, ni siquiera en el teléfono, van a Bible Gateway o a estos portales de Biblias que te hacen la Biblia, te hacen el texto paralelo, y muchas de ellas hasta te ponen los estudios que hay relacionados. Entonces, cuando estamos en una situación así, podemos leerlo en otra versión. Porque a veces en la versión que lo estoy leyendo quizás no lo entiendo, pero en la otra versión sí. Entonces, una de las respuestas o una de las formas en que podemos abordar estos problemas es leerlos en otra versión. O leerlo o buscar alguna Biblia de estudio.
que amplíe. Pienso que a lo mejor hasta las mismas personas cuando traducieron la Biblia, tal vez también las mismas personas pudieron haber equivocados en algo, porque hay unas películas, como películas donde los de años antes, no recuerdo qué año, querían traducir la Biblia al inglés, pero como el catolicismo tenía la autoridad, tenía todo eso, si lo hacían, creo que los quemaban, los mataban, entonces, pero hubo personas que se arriesgaron y tradujeron la Biblia al inglés. Ahora vamos a ver un poquito de eso. En estas cuestiones de números, ¿sí? puede haber algo de esto, ¿sí? Ahora, ¿nosotros qué creemos? ¿Que la Biblia la escribió Dios? ¿La escribió Dios la Biblia? La inspiró. Entonces hay una inspiración divina en la escritura de la Biblia. Entonces, no es que Dios la escribió, sino que está el factor humano. Ahora, ¿quiénes hacían las copias? Los escribas, que eran humanos. Entonces, en el proceso de copiado o en el proceso de ir al original, es probable que algunos... Si se acuerdan que hace un tiempo Simón nos dio una clase, también Cris Dupont vino, en este tema de la copia. Entonces, por eso siempre se vuelve a los primeros manuscritos. Porque, ¿qué pasa? A veces en la copia, y ha pasado, y lo vamos a ver en este pasaje específicamente, que... interpreto lo que el otro escribió y yo lo quiero hacer por ahí ver mejor y le pongo. Entonces, pero ahora vamos a ir hacia eso. Entonces, ¿cómo manejamos? Primero las Biblias de estudios. Después hay muchos comentarios, que no dejan de ser comentarios que personas escribieron, pero hay personas que se dedican al estudio de la Biblia. Entonces es bueno escuchar, es bueno leer lo que estas personas por ahí tienen para decir. Hay libros sobre los libros de la Biblia, también, que uno puede leer, decir, bueno, este autor está estudiando este libro. Hay artículos de revistas, hay entrevistas, como que hay mucho donde nosotros podemos ir a ver si realmente qué es lo que la gente que estudia interpreta, ¿sí? Entonces, me gusta porque él dice, hay un recurso que nunca debe ser olvidado o descontado, y es la oración, porque nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender. Entonces, en estas situaciones también es la humildad de decir, bueno, voy a orar y voy a pedirle al Espíritu Santo que me lleve a entender lo que no entiendo. Y a veces pasa que hay gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero nos olvidamos que tenemos ese recurso que es el Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad, que nos enseñará. Entonces tenemos ese recurso del Espíritu Santo y aparte tenemos el recurso de las traducciones, de las diferentes traducciones. La Biblia en lenguaje actual, la Biblia de Dios habla hoy, inclusive la nueva versión internacional están más en nuestro lenguaje que las podemos entender más. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que no hay excusa. No es que, no entiendo. Esa excusa la podríamos haber tenido hace 30 años cuando teníamos la Reina Valera, que había palabras que ni entendíamos. Que ahora yo leo, me pasa como, le voy a contar una anécdota. Yo no estudié inglés de chiquita. En Argentina el inglés no era parte del currículum. Entonces escuchábamos las canciones en inglés, las cantábamos. O sea, vieron esa Kiwi Melón, no sé si era... Uno traducía, cantaba como le parecía. O las cantabas en inglés, pero ni sabía lo que estaban diciendo las canciones. Y me pasó, cuando empecé a entender inglés, decir, pero la pucha, qué canción depresiva, qué canción, pero no la cantaba. Y no sabía ni lo que estaba cantando, porque no entendía. Entonces, a veces quizás nos pasó cuando leíamos la Biblia en un lenguaje que no era nuestro lenguaje, que por ahí no entendíamos, pero ahora podemos al leerlo en otro lenguaje. No es otra traducción porque las traducciones es la misma, sino este lenguaje más contemporáneo, como hablamos ahora, que a veces nos pasa decir, wow, este versículo por ahí yo lo había entendido de esta manera y ahora lo interpreto. Mira, a mí me pasó eso con la película. ¿Vieron la película de Pablo? Sí. Bueno, se las recomiendo. Todavía no está en Netflix, pero está en Redbox.
la película Pablo, apóstol de Jesucristo. Es una película que el que hace es como que nos cuenta cómo se escribió Hechos. Entonces, cómo Lucas estaba atendiendo el recuento de lo que... Pero a mí me pasó, y con mucha gente que ha hablado, de que, claro, versículos que yo leí, ahora, al verlos en el contexto, que quizás es un contexto artístico, sí, pero Pablo estaba en la cárcel. Los cristianos estaban muriendo alrededor de él. Él dice que sabemos que los usaban para iluminar las calles. Entonces, al leer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces uno lo dijo? Pero verlo a Pablo en la cárcel, dice que Pablo hasta su cuerpo estaba encorvado por la cantidad de veces que lo azotaron. Entonces, claro, al verlo en este entorno artístico, porque es una película, muchos de esos versículos, cuando él habla del amor es paciente, el amor que les está escribiendo a los corintios, dicen, wow, claro, ahora entiendo, porque él está hablando del amor hacia los hermanos, del amor hacia los enemigos. Entonces, a veces nos pasa en estos contextos de que de repente leemos en otra versión, o leemos y realmente el Espíritu habla porque lo entendemos mejor. Entonces, es bueno tener estos otros recursos que nos ayudan no reemplazan, los comentarios no reemplazan la Biblia, los libros no reemplazan la Biblia, pero nos ayudan a enriquecer lo que nosotros estamos queriendo aprender, ¿sí? Entonces, no descartemos eso. Ahora, hay algo interesante que Mark dice, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Entonces, tenemos estos problemas en este texto. Ahora vamos a ir directamente al texto. Entonces, tenemos estas preguntas. ¿Quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? Esa es la pregunta que tenemos. Después, ¿cuántos fueron los guerreros? ¿1.300.000 o 1.570.000? ¿Quién vendió la era? ¿Arauna u Orná? No está mal esto, señales seguro. ¿Pagó David 50 ciclos o 600 ciclos? ¿Pagó en plata o pagó en oro? Entonces, eso es lo que nos trae el texto. Ahora, yo no me voy a detener, y esto se lo vamos a pasar, porque hay muchos comentarios. Entonces, ustedes pueden volver a leer 2 Samuel 24, pueden volver a leer Primera de Crónicas y volver a ver todo este problema que nos surge. Ahora, la historia de Samuel, la prehistoria de 2 Samuel nos dice que las últimas palabras de David fueron en el capítulo 23, pero de repente aparece en la historia del capítulo 24, que David hace el censo. Entonces es muy probable que esta sea un agregado a esta historia, que no sea cronológico. Que eso también es importante, porque a veces uno tiene que ver el contexto de dónde fue escrito. Dice que no sabemos por qué Dios se enojó en particular, porque dice que la ira del Señor en los dos, Dios se enojó, pero no sabemos por qué pecado, si por todo el tema de Absalón y de Amón y Tamar, no sabemos por qué es la ira, pero sabemos que Dios estaba enojado. David le pide a Joab que haga un censo, pero Joab protesta porque dice que su fuerza no estaba en el poderío bélico, sino en Dios. Y Joab de mala gana le hace caso a David, pero él no está de acuerdo en hacer ese censo. Entonces dice que bueno, todo esto, cuando David vio que el ángel estaba destruyendo el pueblo, David le dice al Señor, no te metas, ¿por qué no castigues al pueblo? Si el que estoy mal soy yo. Entonces en ese momento no nos muestra la escritura exactamente, sin embargo parece que esto sucede después de que Dios detuvo la matanza. Entonces no es que David detiene la matanza, sino que Dios la detiene y David en ese momento se da cuenta. Entonces después viene el profeta que le dice a David que levante un altar al Señor en ese lugar mismo donde el ángel detuvo la matanza. Esto es la historia, estamos recapitulando la historia de Samuel. Ahora, la de Crónicas es la misma básica, pero con estas adiciones que sabemos, que estábamos hablando. Ahora,
cuando una de las cosas que están en la lección es todos los comentarios que giran alrededor de esto. Entonces, lo que dice Mark es que es importante que cuando veamos el comentarista entendamos cuál es su contexto, porque hay comentaristas que son más liberales, hay comentaristas que son más hacia la palabra, pero que siempre tratemos de ver si coinciden con nuestro punto de vista, pero también que veamos que leamos cosas que por ahí no son de nuestro entorno, que no coinciden con nosotros. Entonces, que entendamos que si el comentarista cree que la Biblia es toda la palabra de Dios, o que el comentarista, entonces que entendamos de dónde viene el comentario. No dice, no lean porque ese comentario, no, léanlo entendiendo cuál es el contexto de esta persona. Entonces, yo quiero darles algunos comentarios. Esto igual ustedes lo van a recibir, lo recibimos por WhatsApp. Léanlo, porque está muy interesante. No me da el tiempo para ir sobre todos, pero marqué algunos para que podamos ver y entender las diferencias que hay en el texto, resaltadas por los comentaristas. Entonces, por ejemplo, hay una Biblia que es la English Standard Version, la ESV. Si ustedes van a su teléfono o a la página de las Biblias, es la ESV. Y esa Biblia lo que trae es comentarios al pie de página, comentarios sobre los versículos. Entonces, uno de los comentarios es que Dios podría haber incitado a David, pero Dios no hace el mal, sino que incitó. Ese es uno de los comentarios que podemos ver. Entonces, Dios también puede utilizar agentes malvados para sus planes, ¿sí? A ver, para que Jesús fuera a la cruz, tuvo que haber un Pilato, tuvo que haber un sumo sacerdote, tuvo que haber un Judas, tuvo que haber personas que en maldad llevaron a cabo ese plan. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, dice que el censo parece haber sido un pecado de David por la falta de confianza en Dios como la fuente de la fuerza militar y por el orgullo pecaminoso en las fuerzas de su mando. Acuérdense que David venía de conquistar. Entonces, ¿vieron cuando te sale una cosa bien, cuando te salen dos cosas bien, cuando ya vas por la tercera o cuarta bien? Se nos empieza a subir, ¿no? El ego. La primera victoria, sí, gloria a Dios, qué lindo, ¿no? La segunda, la tercera. A la 10ª victoria ya estaba acostumbrado. Entonces, puede haber sido que David había tenido este orgullo de decir, él es mi ejército. Entonces, vamos a contar cuántos somos, para que cuando hagamos la competencia contra los filisteos, a ver quién tiene más. No era quién tiene más, era que Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces, podemos entender que quizás ese fue el pecado de David, de querer basar su poder o entender que su poder estaba en el poderío militar. En esta Biblia también dice que la disposición que tiene David para llevar el castigo por el pueblo se puede considerar como una representación de lo que después haría Jesús. Acá se sugiere que los 50 ciclos pagados de la era y los bueyes eran por una parcela. Entonces, él pagó 50 por una parcela y por los bueyes, pero en Primera de Crónicas pagó por toda la montaña. Entonces, ahí se puede dar por qué la diferencia del precio. ¿Se está hablando de una parcela o se está hablando de toda la montaña? El sitio en Crónicas es simplemente comparado con un terreno. Entonces, esta es la era donde se construiría el templo. En Primera de Crónicas es interesante que Satanás es presentado como un incitador, de tal modo que el lector o nosotros veamos que la maldad sigue siendo una herramienta de Dios para llevar a cabo su voluntad. Esto no cambia lo pecaminoso de David para querer tomar el curso de la ambición militar y el orgullo personal. Dice que las diferencias numéricas pueden ser el hecho de que el censo no se completó y dio lugar a diferentes números. Y este relato muestra el cambio de la adoración desde Gabaón, que era donde estaba el arca en ese momento, a Jerusalén. Entonces, un punto importante es que toda esta situación generó que el centro de adoración se estableciera en Jerusalén. Hay otros comentarios bíblicos. Hay un comentario bíblico de Smith y Wells, que es de 1 y 2 Samuel,
que dice que es una erudición creíble para que alguien como nosotros, que no somos estudiosos, podamos entenderlo. Entonces, algo que dice él es que dice que los números son demasiado altos para la cantidad de población que tenía Jerusalén. Dice, hoy Jerusalén tiene una población de unos 5 o 6 millones. Entonces, estos números son demasiado altos para lo que en realidad fue. Entonces, él descarta los números. Entonces, dice que puede ser, hay 3 razones que pueden ser inflados. A pesar de que el texto dice que no, que sí hayan incluido a las mujeres y niños. ¿Vieron cuando uno lo mandan a contar y se cuenten los adultos? Uy, este que es el adulto, la contamos. Entonces, que en esa contada hayan aparecido las mujeres y los niños, y no solo los hombres. Otra posibilidad es que puede ser una mala transcripción del texto. Al pasar los años, que puede haber sido una mala transcripción de los números originales. Pero también dice que en hebreo la palabra eleb debe traducirse como un pelotón y no como miles de personas. Entonces, claro, si uno reduce a un pelotón, es una unidad más baja que miles. Entonces, ahí también puede haber un error al contar, no como en la traducción de la palabra eleb o en la interpretación de la palabra eleb. Entonces, ven, de repente algo vamos empezando a decir, bueno, puede haber sido esto, puede haber sido esto. Dice, el nombre Arauna, esto es interesante, se destaca por su peculiaridad, porque no es un nombre hebreo y puede venir de una raíz que significa señor o rey. O sea que Arauna sería como un título y el nombre de la persona era Ornan. Entonces, Arauna, Ornan. Como dicen en Inglaterra, el duque, el príncipe, entonces no es que son 2 personas diferentes, sino que uno se refiere como el título y el otro se refiere como el nombre. Entonces estamos hablando de la misma persona, pero referida de 2 formas diferentes. Después hay otro comentario bíblico de 2 Samuel que lo hizo alguien que enseñó en la Facultad de Teología de la Universidad de Manchester. Dice que adicionando estas ideas, dice que el hecho de que el cronista haya hablado de Satanás refleja una comprensión progresiva de la asociación entre el mal y los demonios. Entonces, claro, al introducir a Satanás es, bueno, el mal tiene un líder, tiene alguien que lo incita. Esa puede ser una explicación. Él agrega algunas referencias que refuerzan que los números son artificialmente altos como una mala traducción de la palabra eleb. Otro comentario sugiere eso. Y también dice que este comentario apoya la diferencia entre Arauna y que Arauna es más un título. Bueno, hay mucho, y no quiero detenerme en eso porque quiero ver, miren, está el comentario bíblico de Cambridge, ahí tienen muchos comentarios, muchos comentarios. Ahora, hay artículos de revistas, hay un artículo que él cita que habla específicamente de esta era de Arauna, de cómo es la diferencia entre el título, entre los tamaños, de que Samuel se refiere a un espacio. Hay otro comentario que dice que Samuel, en primera de Samuel, eran 50 por cada tribu, se pagaron 50, entonces 5 por 12 son 600. Entonces ahí se hace los 600. Entonces que a cada tribu le tocó pagar 50 ciclos y por las 12, ese es otro comentario. Ahora, él tiene una conversación también con un erudito que Mark le mandó estas preguntas y esta persona le respondió, está muy interesante, lo tienen todo en sus notas. Ahora, miren, de este le voy a leer porque este señor se llama Weston y dice que tiene varios doctorados, es un profesor de seminario, tiene fluidez con los idiomas bíblicos y es el director internacional de la Fundación de los Rollos del Mar Muerto. Dice que este pasaje, él considera que el pasaje tiene diferencias pero no tiene dificultades, no es algo que nos tenemos que preocupar porque es un problema, sino que hay diferencias. Entonces se refiere, dice que cuando habla de que si Dios o Satanás, es que a veces los escribas tratan de
darle al texto una explicación para que la gente lo entienda mejor. Entonces dice, muy probablemente las variantes surgieron de la intención de las escribas y no de los errores de los escribas. ¿Vieron que a veces uno lee algo y dice, me lo voy a explicar mejor porque este no lo explicó bien? Entonces, acuérdense que Crónicas está sobre Samuel, entonces está contando lo que Samuel está diciendo, se cuenta en Crónicas. Entonces, ¿me siguen? ¿Está muy aguantado? ¿Estamos bien? ¿Sí? Se nos está quemando Es que la historia es un poco... Es bonita, pero a veces en ciertas maneras... A veces uno sí, como que dice, pero lo que estamos tratando de entender es cómo trabajar con estos problemas que pueden surgir. ¿Sí? No tanto la historia, esta nos da un buen ejemplo, pero que si quieren ir con el encima de la clase. ¿Quieren ir afuera con los chicos? Ahí afuera. Después pueden editar esta parte. Él dice que las diferencias numéricas no le molestan. Siempre existen múltiples explicaciones y siempre puede haber factores que no conocemos, de los que no se puede saber ahora que podrían explicarlas. Vieron que a veces uno le dice, ¿me contás cuántos son? Y uno dice, a grosso modo son 150. Pero está el otro que cuenta de a uno, que va y cuenta 1, 1, 1, 1. Después está el otro que cuenta de a 10. Esta línea tiene 10, entonces está media completa. A ver, todos contaron, pero cada uno cuenta de una forma diferente. Entonces eso es lo que está diciendo este profesor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Dónde nos deja todo esto? ¿Cómo procesamos? ¿Nos molesta que la escritura tenga problemas? Entonces lo que dice Mark es que toda la escritura es inspirada por Dios. Es una revelación de Dios que la entrega a la humanidad en los términos y formas que Él desea entregarlo. Nadie le va a decir a un autor, escribiste mal, no, porque el autor escribió como el autor quería escribir. Si yo lo escribiera, por ahí lo escribiría diferente, claro, pero Dios lo entrega como Dios quiere que nosotros lo recibamos, como Él quiere hacerlo. Entonces, dice que las escrituras, dice, no son reflexiones del hombre en el sentido de que no vienen simplemente de la mente o de la imaginación humana. Por eso dice que está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea por perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la escritura, ahí tiene la escritura. Entonces, déjenme ver. A veces dice, antes de que él haga el resumen de lo que él piensa que pasó en realidad, dice, a veces esto me pareció muy interesante, se los dije algo, pero se los quiero leer como él lo escribió. Hay momentos en los que es totalmente aceptable responder a una pregunta sobre un asunto de menor importancia como con un yo no sé. Porque es un punto, no tiene importancia si la era la pagó. En realidad, a la historia de la redención, a la historia, no tiene importancia. ¿Cuál es lo importante de este texto? El establecimiento del lugar donde iba a ser donde iba a estar el templo y la misericordia de Dios, porque en un momento merecíamos el castigo, pero Dios lo paró. Entonces, ese es el punto de este pasaje, cómo Dios es misericordioso y aunque el pueblo había pecado, y ustedes venimos leyendo toda esta historia del pueblo de Israel, mira, si yo hubiera sido Dios, ya cuando me pidieron agua de la roca, ya los hubiera aniquilado todos. Ya. Y la paciencia de Dios, ahora ustedes van a entrar en el periodo de los reyes. Uno dice, a ver, no entendemos que sirvió a Dios, después de otro se fue a servir a los Baales, que volvió el hijo y sirvió a Dios, y toda esta ida y venida. Imagínense el amor de Dios que nos sigue teniendo paciencia, nos sigue amando y el plan sigue en acción. A pesar de nosotros, el plan redentor y el amor de Dios sigue en acción. Entonces, eso es lo que podemos sacar de esta historia, que al Dios parar esta destrucción nos está mostrando que Él es misericordioso, que Él nos ama y estableció este lugar para que sea recordado eso. Por eso David compró esa era y por eso hizo holocaustos. Y es interesante que ustedes lo van a leer después, que David quiso
este Arauma o Ornán, como quieran, se la quiso regalar. Y David le dijo, no, yo no voy a darle a Dios cosas que no me cuesten. Entonces, no voy a darle a Dios algo que no me costó. Yo quiero pagarte porque quiero que me cueste esto para entregárselo a Dios. Y después nos vamos a detener un poquito en eso. Entonces, cuando de repente alguien va a descubrir algo nuevo o va a leer la Biblia y va a decir, no, esto es esto, podemos esperar. Pero mientras tanto podemos decir, mira, la verdad es que no sé. Déjame que estudie, déjame que averigüe. Y por ahí después de estudiar y de averiguar, vamos a volver con la misma respuesta. No sé. Pero es importante que nosotros centremos el mensaje no en estas cosas que por ahí pueden no ser congruentes, sino en el mensaje redentor de Jesús. ¿Sí? A veces nos metemos en discusiones que sería más fácil decir, mira, la verdad no sé. Pero déjame que te cuente, porque la Biblia no se trata de esto, la Biblia se trata de... Entonces, le derivamos la conversación. Ahora, lo que él dice, esto es la opinión lo que Mark Lanier piensa que es lo que quiere decir o cómo resolvemos estos problemas. Denme un minuto. Entonces, dice que David realizó un censo, pero desconocemos los motivos personales que no son esenciales. Acabamos de aprender que sus acciones procedieron del pecado en su corazón. Entonces, no sabemos por qué lo hizo, pero sí sabemos qué lo puede haber motivado. El orgullo o el querer demostrar. Entonces, eso podemos tener en claro. El Señor incitó el censo, o Satanás incitó el censo. Según Samuel fue el Señor, según Crónicas fue Satanás. Ahora, sin duda es una posibilidad teórica de que haya un error de transmisión o que un escriba bien intencionado hiciera un cambio para no dejarlo tan mal a Dios y ponerlo a Satanás en el medio. Pero lo que dice Mark es interesante, es que ambas cosas sean correctas. Que Dios incitó y que Satanás estuvo ahí en el medio. ¿Y en qué se apoya él? Él se apoya en Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a Jesús. Y tuvo que haber un agente malvado para que eso sucediera. Dice, de acuerdo con Pablo en Filipenses, vamos a tener la actitud de Cristo que se despojó a sí mismo, tomó forma humana y luego se humilló hasta el punto de morir en una cruz. Sin embargo, los evangelios también nos enseñan que Satanás entró en Judas, trabajó a través de los sacerdotes, Pilatos y de la gente para conseguir la crucifixión de Cristo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dios envió a Jesús a la cruz? ¿Fue Jesús por su cuenta? ¿O Satanás orquestó los hechos ocurridos en el Calvario? La respuesta es sí, a todo. Dios envió a Jesús, Jesús fue por su propia cuenta y Satanás tuvo esa mano metida ahí para que estas cosas sucedieran. Porque si no hubiera habido un Pilato, si no hubiera habido un Sanedrín, no hubiera habido una crucifixión. Entonces, en la soberanía de Dios, todo trabaja para que se cumplan los planes de Dios. Entonces, vemos en esta historia de Samuel que también puede haber sido Dios o puede haber sido Satanás, pero el plan era que se estableciera este lugar de adoración. Ahora, más que Dios permitió, o sea, Dios no necesita hacer lo malo, sino que Dios, si quiere, permite las cosas. Lo entiendo yo así, permite, pero no que necesite a que hagan lo malo. El Señor incitó a que David haga el censo para que se diera cuenta que su poder no estaba a él. Puede ser que Dios le incitará, bueno, no le hace un censo. Un comentario. Sí. El comentarista Mark está bien en el sentido de que en el pasaje que está escribiendo cuando Dios incitó a David, dice la razón, dice que fue porque el pueblo estaba con mucho pecado. Entonces, por esa razón dice que Dios incitó a David. Y en el otro lado, dice que cuando Satanás incitó a David, es como una consecuencia del pecado. Satanás está al servicio de Dios.
como uno de sus siervos. Y Satanás, como con Job, él le da permiso que haga ciertas cosas bajo su orden. Entonces, en términos jerárquicos, Dios siempre está en control y Satanás está haciendo lo que Dios quiere que haga. Hay agentes, creemos en la soberanía de Dios, ¿no? Ahora, al entrar el pecado, entró Satanás, dice que es el príncipe de este mundo. Obviamente Satanás tiene poder para hacer ciertas cosas, pero bajo el poder superior de Dios. Ahora, son explicaciones que a veces nos hacen como, ¿no? A veces aquí sabemos lo que sabemos, pero cuando lleguemos al cielo vamos a comprender. Es eso, volvemos a lo mismo. Es un comentario de alguien que dice, puede ser. Nadie está diciendo fue esto, porque no somos Dios y no podemos decir, no, Dios lo que quiso decir. Ahora, sí sabemos, por cierto, que Dios envió a Jesús porque Él quería salvar al mundo. No es quizá, no. Entonces hay ciertas cosas que son ciertas y que son, sí, Eduardo. Por ejemplo, aquí dice de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Puedo decir, este es lo que dice la Biblia. Claro. Pero lo que entendemos o lo que decimos son cosas que nosotros entendemos, ¿no? Claro, pero Samuel dice que Dios lo incitó, entonces ahí es donde se nos choca. Entonces, por eso pero choca, claro, entonces, por eso. Y de ahí vienen las conclusiones que la gente saca. Que la gente saca, entendimientos diferentes. Pero por eso es importante eso, entender el contexto en lo que está dado y entender que puede ser que las dos cosas, no, lo que decíamos antes, que esto no sea y esto no se anula mutuamente, sino que puede ser que sea esto y sean las dos cosas. Entonces, déjenme avanzar rapidito, me quedan 5 minutos. Es importante, las cifras no son el punto de la historia, también. La cuestión de la cantidad pagada no es lo importante, sino que la compra se hizo para poner el templo donde Dios lo ordenó. Y después, el punto de enfoque de estos pasajes no es el censo, no es la ira de Dios, y tampoco es si fue Dios o Satanás quien incitó el censo. El propósito de estos pasajes es explicar por qué y cómo el templo fue colocado donde estaba. Estos pasajes establecen los terrenos del templo como lugares de Dios, donde por su misericordia Él detuvo un justo castigo para el pueblo. Con gentiles y judíos en la mano, Él encontró un terreno común con la importancia histórica de Abraham, ofreciendo a Isaac, donde su mano se levantó en la misma misericordia. Es el mismo lugar donde Dios le pidió el sacrificio de Isaac a Abraham y Dios fue misericordioso. Entonces se repite la misericordia de Dios en el mismo lugar. Esto vino de la mano con el arrepentimiento de David y con un sacrificio. Este es el punto y por esta razón hay tanto que no se dice y con razón. El énfasis tiene que ponerse en las razones para la ubicación del templo y no en cuántos soldados había en Judá. Entonces volvemos que este mismo lugar fue donde Abraham iba a ofrecer a Isaac y Dios fue misericordioso. Entonces, ¿de qué nos habla? Lo que yo les decía al principio. Tuvimos el principio, tuvimos todo este estudio en el medio y ahora el final, que es lo importante de esta historia, que es lo que estaba diciendo Esteban, que se estableció este lugar que nos muestra la gracia y la misericordia de Dios. El templo no era un lugar donde la gente iba a poner su dinero para ser perdonado, sino que el templo se había establecido como un lugar para mostrar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Entonces, ahí donde iba el discurso de Esteban, a traer la esencia del templo, la esencia de este lugar de adoración, que era adorar a este Dios misericordioso. Entonces, sí había más soldados, menos soldados, no es el punto, sino es el punto de volver a reconocer y volver a recordar, que es lo que está haciendo Esteban en este discurso, que no es el templo, sino que es el que habita en el templo, es esta misericordia, es este amor de Dios por la humanidad que está dispuesto a detener el castigo o a tomar el castigo él mismo para salvarnos. Entonces ese es el punto del corazón de esta historia, el establecimiento de este templo, por qué en ese lugar y qué es lo que ese lugar quería demostrar. Ahora, para su casa o para discusión, no. Aquí, puntos para la casa.
hablamos de la misericordia y la justicia de Dios. Dice, su amor, en 2 Samuel 24, 14 dice que el amor de Dios es grande. Israel pecó, no lo sabemos, David pecó, no lo sabemos, pero Dios justo trajo el justo juicio hasta que se detuvo en el templo en el punto del templo próximo a ser construido. En esta historia lo que le estaba diciendo, Dios nos muestra su misericordia y su justicia, que son los dos elementos de lo que está lleno el Evangelio, ¿sí? Justicia y misericordia. Dios es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Es 100% justo y es 100% misericordioso. Entonces, esa es la historia. Dice David, no voy a ofrecer, en 2 Samuel 24 dice, no voy a ofrecer al Señor holocaustos que no me cuesten. Ofrecer lo mejor de sí mismo al Señor no es lo mejor de otra persona. ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Cuál es qué estoy yo dándole a Dios? ¿Le estoy dando lo mejor de mí? ¿Se está quedando Dios con lo mejor mío? ¿O le estoy dando lo que me sobra? ¿O estoy dando lo que queda ahí? Pero allá es la junta, ahora voy para allá, sí. Y lo último es el costo de la gracia. Me encanta, no sé si alguna vez leyeron de Dietrich Bonhoeffer, fue un teólogo alemán de la época de Hitler, y él hablaba de la gracia barata, que a veces abaratamos la gracia, pero la gracia le costó a Dios lo que más amaba, que es Jesús. Entonces nunca podemos olvidarnos que la gracia que nosotros recibimos tiene un precio, y es un precio altísimo, porque si yo tuviera que dar a uno de mis hijos, no sé si estaría dispuesta, no creo que estaría dispuesta. Y Dios dio lo más amado que tenía para reconciliarse con nosotros. Entonces nunca menospreciemos el valor o lo que costó que hoy nosotros estemos acá. Bueno, ahí tienen su lectura para la semana que viene. Un placer darles esta clase, la verdad que me estiró, espero que los estire a ustedes. Y les recomiendo que lean los comentarios porque es muy interesante. No nos dio el tiempo físico para leerlos, pero léanlos. Y usen estos métodos de preguntarse, ¿qué quiere decir? O ¿cuál es el contexto? Bueno, vamos a orar. No me dejó tiempo para preguntas, se las hacen a Simón. Bueno, vamos a orar y nos despedimos. Señor, gracias por una vez más, por este tiempo de poder conocerte, Señor, pero queremos resaltar que vos tenés un plan, Señor, un plan redentor, un plan maravilloso, Señor, y la seguridad que tenemos de que ese plan se cumple, Señor, porque es de tu lado, Señor. Sos vos el que estás poniéndolo en práctica, sos vos el que tomaste todos los riesgos, Señor, y te damos gracias. Gracias por poder entender, escuchar, leer, recibir tu palabra, Señor, que nunca vuelve vacía, Señor, que siempre se establezca en nuestros corazones, Señor, que siempre nos traiga vida, Señor, que sea útil para corregirnos, para redarguirnos, para hacernos crecer, Señor. Queremos recibir todo lo que tenés para nosotros. Gracias, Padre, por los que están, por los que no vinieron, Señor, y que podamos seguir creciendo en conocerte, creciendo en amarte, Señor, y que nunca menospreciemos el valor de esta gracia que te costó a tu Hijo, Señor, y queremos agradecerte, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús.